Story time de cómo una agencia de managers me hizo perder más de $40,000 y por qué nunca volvería a trabajar con una agencia de management. Yo llevo 3 años creando contenido para marcas y viviendo de redes sociales, y como muchas creadoras de contenido, todo lo aprendí a prueba y error. Al principio no sabía cómo cobrar, cómo negociar, me estafaron demasiado, pero al día de hoy me considero muy experta en el tema y muy buena negociando y manejando mis propios contratos. Sin embargo, el año pasado me contacta una de las agencias de influencers más grandes de Estados Unidos y me escribieron para trabajar conmigo, así que yo sin duda acepté. Y también quería trabajar con ellos porque yo tenía una idea errónea que trabajar con una agencia de marketing significaba que te iban a llegar mucho más marcas y mucho más trabajo. Firmamos un contrato por 4 meses donde ellos se iban a quedar con el 20% de todos mis contratos y donde se comprometían a hacer un contacto continuo de marcas. Porque mi motivación no era que me ayudaran con mis contratos, porque como yo les digo, yo ya hago eso, a mí me va muy bien manejando mis propios contratos, sino que mi motivación era encontrar muchas más marcas y ampliar mi portafolio. Ese fue mi principal error, porque estas agencias se encargan de manejarte lo que tú ya tienes. Entonces la primera red flag evidente era que yo no podía ver la negociación que ellos hacían con las marcas. Y tú como creador tienes absolutamente todo el derecho de ver todas las negociaciones y lo que se habla con las marcas, pero yo no veía nada de esas negociaciones. La segunda red flag era que no tomaban para nada en cuenta mis rates, que nunca me preguntaron cuánto estaba yo dispuesta a ganar, cuánto era lo mínimo que yo podía recibir, nada. Me dijeron que ellos me escogían los precios. Y la tercera red flag era que ellos me manipulaban demasiado mi contenido. Sí es cierto que el trabajo de los managers es darte consejos y darte tips para que puedas encontrar mejores contratos, pero ellos literalmente me manipulaban mi contenido, me decía que tenía que publicar solo contenidos de maquillaje, decían cosas como que no podía subir videos de limpieza, videos limpiando mi casa, o sea, me manipulaban mi contenido. En fin, para no hacerles el cuento largo, en esos 4 meses no recibí ni una sola campaña ni una sola negociación con una marca. Y aunque esto puede ser normal porque un trabajo en redes no es un trabajo lineal, yo sí veía que las marcas me escribían, yo sí veía que me llegaban muchos mails de marcas, pero como les digo, ellos nunca me dejaron ver qué era lo que ellos respondían, así que yo nunca sabía porque la negociación nunca pasaba. Más de 20 mails que yo recibía de marcas, nunca salió ninguna negociación, y eso definitivamente es imposible. Además, como ya les conté, yo llevo 3 años trabajando en redes sociales, y por más malo que me haya ido en un mes, siempre recibo mínimo 1 o 2 campañas por mes cuando es mi mes más malo del año. Y yo sabía que la razón por la que las marcas no me estaban contratando era porque ellos estaban cobrando unos precios exageradamente altos. El día que yo supe que yo había tomado la peor decisión de mi vida fue un día que me entró una campaña de Coca-Cola, la cual es una campaña con la que sueño trabajar. Y yo le escribí a mi manager de ese momento diciéndole que mi sueño era trabajar con Coca-Cola, entonces que en realidad no me importaba cuánto dinero ellos ofrecieran, cuánto budget la marca tuviera, que en realidad era mi sueño trabajar con ellos y que yo estaba dispuesta a hacerlo por un precio bajo. A lo que mi manager me respondió que ella no podía hacer eso porque Coca-Cola era una marca que tenía mucho budget, por lo cual ellos le iban a pedir mucho budget. Y ahí me di cuenta que ellos no estaban pensando en mí en lo absoluto, no estaban pensando en mis sueños, solamente estaban pensando en el dinero y en cuánto dinero ellos podían tener. Y lo peor de la historia ni siquiera es eso. Lo peor de la historia es que, como ya les conté, yo siempre he trabajado con marcas. Yo tengo unos contratos mensuales, otros contratos a 3 meses, pero yo tengo contratos recurrentes con varias marcas que yo conseguí, y cada vez dentro de esos 4 meses que yo renové mis contratos con mis marcas con las que yo ya trabajaba, ellos se tomaron el 20%, y eso es totalmente normal, eso lo hacen todas las agencias, pero a mí lo que siempre me molestó es que ellos nunca encontraron campañas nuevas, nunca me presentaron a marcas nuevas, nunca ampliaron mi portafolio, nunca me dejaron negociar con las marcas que me escribían a mí directamente, y tras del hecho me quitaron el 20% de todos mis contratos previos. O sea, nunca hicieron el más mínimo esfuerzo de traerme dinero y campañas a mi perfil, sino que al contrario se aprovecharon de las campañas que yo ya tenía. En vez de darme dinero, me quitaron dinero. Y eso sin contar todas las campañas que me hicieron perder porque según ellos me estaban pagando demasiado económico, que yo calculo que fueron más de $40,000 lo que me hicieron perder. O sea, yo creí que el problema era yo porque fueron 4 meses donde literalmente no pasó nada. Pero a los 4 meses, cuando por fin pude renunciar y tuve el control nuevamente de mis correos y de mis negociaciones, hice 2 brand deals en solo una semana. Y me di cuenta que el problema nunca fui yo, el problema siempre fue la agencia. Y hasta el día de hoy, un año después de haberme retirado de esa agencia, nunca he pasado un mes sin campañas, nunca más me ha vuelto a pasar lo que me pasaron en esos 4 meses. Y me duele imaginarme todavía la cantidad de oportunidades que yo me perdí gracias a esa agencia y gracias a
quién sabe cuánto lo que estaban cobrando por mí. A mí misma, sin conocimiento, he trabajado con marcas increíblemente grandes, con marcas de mi sueño, porque yo misma tengo el control de mis negociaciones. Obviamente existen agencias exitosas, existen agencias súper buenas y existen agencias súper amadas. Desafortunadamente yo no corrí con esa suerte y con esta experiencia aprendí a las malas que una agencia de management no te va a dar más trabajo, no te va a llevar a sitios importantes, no te va a dar a conocer con marcas. El oficio de una agencia de management es literalmente manejarte lo que tú ya tienes. La agencia de managers solo te recomiendo adquirirla cuando no tengas tiempo o cuando no tengas experiencia para hacer contratos y que realmente necesites de alguien que te explique o alguien que te ahorre tiempo. Yo la verdad tengo tiempo, tengo la experiencia, así que por eso nunca volvería a estar con una agencia de management porque siento que están haciendo lo que yo puedo hacer por mí solita.